pagado, pero a mí me seguían mintiendo. Que se desenmascaren, que se sepa quiénes son, que se sepa lo que hicieron. Hernán y Rosemary ya superan los 70 años de edad. Medio siglo lo han vivido juntos como pareja. Han sido inmensamente felices, pero su presente no es bueno. Rosemary tiene un cáncer con mal pronóstico. Hernán superó la misma enfermedad, pero su Alzheimer avanza sin freno. Pero el año 1973 lo tiene grabado a fuego en su memoria. Estaba trabajando en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. Y Me tomaron preso y me llevaron preso a la isla Dawson. Era dirigente sindical en la planta ENAP de Magallanes cuando se produjo el golpe de Estado. Ahí nos torturaron, nos patearon, nos pegaron. Había una parte que le llamaban el Palacio de la Sonrisa. Lo pusieron ellos mismos, porque la sonrisa era agarrar a pata al gallo y que el gallo se rajara llorando o gritando, qué sé yo. Eso le pasó a todos. No hay nadie que lo hayan llevado al Palacio de la Sonrisa y le hayan hecho cariño. Estos vejámenes dejaron secuelas físicas y mentales permanentes en Hernán. él es un detenido que fue torturado con electricidad por mucho tiempo. Y eso le afectó mucho, no solo en las neuronas. Lo hizo actuar de una manera totalmente diferente al hombre que yo conocía. En estos días, Rosemary y Hernán se sienten cansados, enfermos y el dinero no alcanza para sus necesidades. El año 2016 iniciaron acciones legales contra el Estado de Chile por todo lo vivido en 1973. Con ese dinero querían pagar un buen lugar para pasar sus últimos días. La demanda fue encabezada por abogados del estudio jurídico Lagos y Compañía, con oficina en Valparaíso. Se presentaron como especialistas en causas de derechos humanos. El bufete tiene varios socios, entre ellos César Barra, abogado, ex gobernador provincial de Quillota durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y miembro importante del Partido Socialista de la Quinta Región. Durante 2 años el juicio transcurre normalmente, pero el año 2018, una hija que vive en Alemania es la primera en encender las alarmas. El abogado en realidad no me dio una buena imagen, porque generó varias reuniones conmigo, acordó varias reuniones y no llegó a ninguna. Rafael Lagos, quien no es abogado, sino que habilitado en Derecho, junto a su hermano Mauricio Lagos, quien tampoco es abogado, habrían quedado a cargo de la causa. La familia recuerda que, sorpresivamente, uno de estos hermanos llegó a la casa del matrimonio por la firma de un documento. Vinieron otra vez de carrerita a decir que tiene que firmarme, es un apurado, tiene que ser muy apurada la cosa. Lo firmó y sí se fue. Este segundo mandato fue firmado por don Hernán el día 16 de febrero del 2018. Lo que él no sabía era que el 6 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago había dictaminado que el Estado de Chile lo debía indemnizar con 70 millones de pesos. Ni Mauricio ni Rafael Lagos le informaron de tal resolución. En 2019, la familia se entera por la prensa que don Hernán había ganado el juicio. Con un gran pesar, se enteran que su cheque por más de 70 millones de pesos fue retirado y cobrado hace ya mucho tiempo. Según registros bancarios, fue retirado por el habilitado en Derecho Rafael Lagos, socio del estudio jurídico Lagos y Compañía. Tanto Rafael como Mauricio Lagos Lizana tiraron nuestras expectativas, nuestros sueños al tacho de la basura. La familia buscó a los dueños de este estudio jurídico durante meses. Querían su dinero, pero cuentan que para ellos Rafael y Mauricio Lagos desaparecieron. Han pasado 3 años sin que Lagos y Compañía entregue a este hombre el dinero que le pertenece y que necesita. Estamos llegando al paraíso. La idea es obtener la versión que tiene el estudio jurídico respecto a esta grave denuncia. Vamos a tratar de entrevistar ahora al abogado César Barra, quien aparece en la demanda en contra del Estado chileno. Buenas, les molesto un segundito. ¿Estará don César? Emilio Saglan de Canal 13. Sí, cómo no. Permiso. Este abogado nos recibe en el interior de su hogar, pero se niega a darnos su versión frente a una cámara.
asegura que él no ha recibido un solo peso por este caso. Pocos minutos después, llamamos a uno de los teléfonos de Mauricio Lagos. Emilio. ¿Cómo está Mauricio? Ah, Emilio, Por Dios, Oye, Mauricio, estoy muy insistente, tú. Te doy tu conferencia, te doy tu entrevista. Entrevista y me preguntas lo que tú quieras. Perfecto, a las 9 de la mañana. Ni verde, ni rojo, ni nada. Perfecto. Esto es un tema de honorarios. Perfecto. Corta. A través de diversas formas, vía WhatsApp, llamado telefónico celular, videollamadas, hemos tratado de contactarnos con el abogado Mauricio Lagos. No cumplió definitivamente su palabra, no nos va a entregar su versión. Si esa plata algún día sale, la que el Estado te tiene que compensar por tu detención y tu tortura, nos vamos a ir a un hogar los dos y vamos a estar tranquilos en nuestra vejez los dos y vamos a dejar que nuestros hijos vivan su vida tranquilos. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó gracias a estos tránsfugas en los cuales nosotros lamentablemente caímos en sus manos. Una historia realmente triste, si se pudiese definir de alguna manera, ¿no? Doloroso después de todo lo que han tenido que vivir como pareja, de lo que han tenido que vivir como personas, una apropiación indebida que, bueno, finalmente nos hace cuestionarnos y nos pone a nosotros también en este tema de decir, bueno, ¿cómo confiar, no? ¿A quién? ¿En quién confiar? Y eso es lo que queremos conversar. Emilio Sutherland, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Pudieron finalmente conversar con el abogado? Sí, hace muy pocos minutos una colega periodista de Tele 13 logró comunicarse con este dueño del estudio jurídico, porque él no es abogado, Mauricio Lagos, y él, según me cuenta, se habría comprometido formalmente a entregar el dinero que se le adeuda a este señor, a don Hernán, que corresponde a 70 millones, excluyendo ahí su porcentaje, que de acuerdo a lo que el testimonio que él tiene, sería de un 30%. Ahora eso está siendo discutido justamente con el abogado de la familia, porque toda la familia, fundamentalmente sus hijos, consideran que ese es un porcentaje elevado y a lo mejor abusivo. Claro. Solo para contextualizar, cuando uno lleva a cabo un proceso judicial, hay dos formas, ¿no?, de transacción con tu abogado, en definitiva. Una es un honorario fijo, te vaya bien o te vaya mal, y la otra que sea un porcentaje dependiendo de si es que se gana la causa. Exactamente. De acuerdo al testimonio de estos dueños del estudio jurídico de Valparaíso, don Hernán, esta persona afectada, preso político y torturado en el 73, se habría comprometido a entregarle el 30%. La familia, los hijos fundamentalmente, discrepan de ese testimonio, pero respetan ese eventual acuerdo con su padre. Ahora ellos dicen, mi padre sufre de Alzheimer, no está en condiciones mentales adecuadas, entonces también de alguna forma se muestran muy molestos por haber hecho este acuerdo, aunque sea como de palabra, con una persona que no estaba en su sano juicio. De hecho, ahora él se encuentra todavía muy mal, el Alzheimer avanza y él además tuvo cáncer. Y en estos momentos, además, su señora está con un cáncer bastante avanzado. O sea, una situación crítica por todos lados. Personas ancianas o de la tercera edad muy vulnerables que no están en condiciones ni físicas ni psicológicas para realizar una buena negociación. Y eso es lo reprochable, lo condenable, porque de alguna forma hay una negociación dispareja, desequilibrada entre dos personas que dominan el tema y el lenguaje del derecho y unos ancianos que no están en condiciones ni físicas ni psicológicas de hacer ninguna defensa de lo que le pertenece. Claro. Eso molesta, eso duele, porque son ancianos, son personas de la tercera edad que están mal, que quieren ese dinero pensando que por fin van a dejar de alguna forma de molestar a su familia. Lo único que quieren ellos
Y por eso soñaban con este dinero, es irse a un hogar de ancianos y dejar de ser un peso o un lastre para el resto de sus hijos. O sea, con esa plata pagar una estadía en un lugar que fuera especializado, que los pudiera edad cuidar. avanzada, Imagino. ambos tienen cáncer, ambos se encuentran en difíciles situaciones físicas, entonces es reprochable que en los últimos días de sus vidas, después de haber pasado situaciones muy terribles el año 73, ellos todavía tengan que estar sufriendo esta pesadilla. Y lamentablemente no es probablemente el único caso en nuestro país. Vamos a desplegar las ventanas solidarias para conversar sobre este tema también. Está Jairo Valdés con nosotros. ¿Cómo estás, Jairo? Un beso bien, para feliz. ti. Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Carolita Herrera, nuestra doctora, gracias por estar con nosotros y se suma al panel también, pero por Zoom. Macarena Pizarro, abogada. ¿Cómo estás, Macarena? Macarena Venegas. No sé, que le cambié el apellido, no sé ni qué apellido te dije, Maca, perdóname. ¿Cómo estás? No, pero siempre me confunden con la Maca Pizarro, pero soy la Maca Venegas. Un gusto de saludarlos a todos. Hoy, gracias por estar con nosotros. Maca, quiero partir contigo precisamente. ¿Hay alguna forma de yo poder saber, conocer, chequear, investigar al abogado que estoy contratando y no que me venga a engrupir y que con palabras bonitas y buena verborrea finalmente yo me sienta en confianza? Sí, es que esa es una muy buena pregunta, Ángeles, porque fíjate que acá lo más importante es saber si la persona está frente a un abogado o no, porque la verdad que hay muchas personas que están habilitadas en derecho, que es muy distinto a ser abogado. Entonces lo primero es determinar si la persona es abogado o no. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? La verdad es que hay que googlear. O sea, yo quiero hacerlo súper en simple. Ojalá tener entonces internet, poder googlear y buscar la página del Poder Judicial. La página del Poder Judicial, no sé si tenemos Ahí la la posibilidad de irla estamos mostrando. Hay que buscar, ¿no es cierto?, pjud.cl o googlear Poder Judicial y va a salir entonces la siguiente página que estamos viendo. Como vemos a la mano derecha, sale el buscador. En buscar hay que poner la palabra abogados y pinchar, por supuesto, buscar la lupita, ¿no es cierto? Y se va a desplegar entonces como búsqueda de abogados. Pinchar búsqueda de abogados y entonces acá hay varias alternativas para buscar. Se puede buscar por el root, pero generalmente uno no sabe el root de las personas. Entonces se puede buscar por el nombre de la persona. Hagamos el ejercicio con mi nombre. ¿Ya? Búsqueda por nombre. Búsqueda por nombre. Entonces, búsqueda por nombre, bueno, Macarena Venegas, ¿no es cierto? No Pizarro. No. Eres seca, Maca, seca. Ni siquiera vamos a poner el apellido materno, porque generalmente uno tampoco conoce el apellido materno de las personas. Sí, po. Entonces, dejémoslo así de simple y pongamos la lupita para buscar. Busquemos, a ver, ahí está. Si se fijan, ahí están todas las Macarenas Venegas, que son abogadas. Yo soy la tercera. Macarena Antonia. Venegas. Exacto. Soy titulada de la Universidad Católica y ahí está el año de mi titulación, que es el 7 de agosto del 2000. Ese día yo jugué en la Corte Suprema, es decir, cuando me entregan el diploma. Por lo tanto, las otras chiquillas que aparecen hacia arriba también son abogadas y tienen la fecha de titulación. Si uno pincha luego en la lupita, que está el cursor sobre la lupita, ahí va a aparecer que yo no tengo, si se fijan, dice que no presenta medidas disciplinarias vigentes, que eso también es súper importante saberlo. ¿Qué Primero, es una entonces, medida saber disciplinaria vigente, Maca? Mira, lo que pasa es que nosotros los abogados igual tenemos que portarnos bien. Hay un código de ética, en el fondo uno está colegiado, pero también hay normas, tanto por ejemplo en el Código Procesal Penal como en el Código Orgánico de Tribunales, que en el fondo nos pueden sancionar por un mal manejo, por actuar en perjuicio de nuestro cliente, como sería el caso que le pasó ahora en Hernán y a la señora Rosemary, que estas personas que ni siquiera eran abogados, sino que habilitados en derecho, finalmente cobraron la plata de la indemnización de la sentencia y no se la entregaron a su cliente. Es decir, actuaron en contravención al encargo legal que le habían entregado. Por lo tanto, hay un delito, fíjate, Ángeles, en el Código Penal que se llama prevaricación de abogados. O sea, no es solamente la estafa en sí o la apropiación indebida, como bien lo dijiste tú al inicio, sino que también habría en este caso un delito derechamente en contra de una persona que estaría obrando en contra de su cliente. Claro. Oye, Maca, tengo otra duda, porque tú dijiste ellos estaban habilitados en derecho. ¿Qué significa eso? Exacto. Mira, estar habilitado en derecho también es súper interesante, porque la persona que está habilitada en derecho es la persona que está cursando tercer año en la Universidad de Derecho, y ese ius postulandi que se llama dura hasta 3 años después de egresado.
O sea, dura aproximadamente 6 años y es en el fondo donde tú puedes, donde te tienes que titular finalmente. Tú puedes ser apoderado de una causa, pero no puedes patrocinar una causa. Tienes que estar siempre ligado a un abogado que va a firmar en la causa. Entonces, en este caso puntual de don Hernán y de la señora Rosemary, tanto el señor Rafael Lagos como el señor Mauricio Lagos no son abogados. O sea, si ellos hubiesen sabido, qué pena en el fondo no haber tenido esta herramienta para poder consultarla, ellos no eran abogados, ellos solamente podían ser apoderados. Acá tiene que haber habido un abogado que haya patrocinado la causa. Pero te quiero decir otra cosa más, Ángeles, en esta misma página que me parece interesante. Ojalá a ver, dirección, ¿puedes poner la página de nuevo? Ahí. Porque hay otra pestañita que aparece, si vamos hacia atrás, si te fijas, dice abogados suspendidos. ¿Ya? Y eso también es interesante. Si te fijas, también hay una búsqueda. Oye, por ejemplo, yo nunca en mi vida me había metido a esta página, nunca. Es muy importante, Ángeles, tenerla presente. Mira, Venegas. Ya. Y acá en Venegas dice que no se encontraron coincidencias. Y dice sin resultado, filtrado con 119 entradas totales. Que también es importante, porque puede que sí estemos frente a un abogado, pero es importante saber si está suspendido, porque por ejemplo está sancionado por el Código de Procedimiento Penal, o está suspendido porque cometió un delito de prevaricación en el fondo en contra de un cliente y hay una sentencia, ¿Qué y por lo tanto está suspendido. ¿Prevaricación? Que quiere decir que cometió un acto, siendo abogado, cometió un acto en perjuicio de su cliente. Ya. ¿Y si no es abogado, Macarena? Es que, claro, es que para cometer el delito de prevaricación de abogado, Emilio, tienes que ser abogado. En el caso de los Entonces, en estos hermanos casos, Lagos, si ellos no son abogados, ¿no cometieron el delito? no cometieron el delito de prevaricación, pero sí cometieron el delito de apropiación indebida o estafa. Pero pasa mucho que hay estudios jurídicos en los cuales hay socios y asociados y algunos son abogados y otros son habilitados en derecho que se espera que en algún momento se titulen. La titulación para ser abogado la verdad que no es nada simple. Los que hemos estudiado derecho sabemos que la verdad que son varios requisitos. Hay que hacer la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial que nos comentaba Daniel, que son 6 meses gratuitos para el Estado. Hay que hacer el examen de grado, que es muy desgastante para todos los que están estudiando el examen de grado. Fuerza, chiquillos, porque es muy difícil. Y lo tercero, que hay que hacer una tesis o una memoria de grado, que también es como hacer un libro que hay que entregarlo. Entonces, la verdad que lo normal es que en un estudio jurídico que se dice tal, hayan abogados y hayan también apoderados, que sean estos, en el fondo, estos que están habilitados en derecho para poder, en el fondo, tramitar causas y poder ir ganando experiencia. Pero lo que se espera es que se titulen. Lo que no se espera es que se apoderen de la plata de esta manera. Claro. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Tampoco hay ninguna restricción respecto al porcentaje que puedan pedir ellos de parte en cuanto a honorarios? Porque me parece a mí abusiva. Pero a lo mejor el porcentaje es negociable. ¿Qué pasa si le piden 50% o el 70%? ¿También es legal? Sí, mira, la verdad que como que nada se dice al respecto como en la ley propiamente tal, ni en ningún código. Pero tú te das cuenta de que con estos adultos mayores es muy fácil engañarlos, sobre todo si están en esta situación. O sea, te encuentro toda la razón, pero mira, pasa lo siguiente, y también lo conversaron un poquito al inicio. No hay una fórmula como de cobrar honorarios que esté predeterminada. O sea, yo podría, por ejemplo, decir que pasa mucho, por ejemplo, en temas de derecho laboral, que hay un 90 y tanto % que las causas se ganan en favor del trabajador. Por lo tanto, aquellos abogados que se dedican a la materia laboral, ellos en general cobran un porcentaje de lo obtenido por el trabajador al cual representan. Entonces, en esa lógica, muchas veces no cobran un honorario al inicio, sino que van a resultado, porque saben que el resultado probablemente va a ser favorable al trabajador. Claro. Exacto. Entonces, bajo esa lógica, ahí puede ser un 10%, un 20%, un 30%, es como lo más que uno ve en realidad, en ese tipo de juicios. Pero también hay otro tipo de juicios en los cuales uno hace un trabajo intelectual al inicio de la causa, por así decirlo, donde podría cobrar un honorario fijo bajo, pero luego, si el resultado es positivo, por ejemplo, ser algo que sea proporcional. Si logro el 100% de lo que se solicita, bueno, que se me pague un premio, ¿no es cierto?, de tanto. Si logro el 50% de lo que se solicita,
otro porcentaje obviamente más bajo y así sucesivamente. Pero todo eso queda estipulado al inicio, ¿cierto? No después, po. Es que 100%, Ángeles, eso es lo que para mí me parece más sospechoso en este caso, porque acá yo esperaría no solamente que ellos aparecieran con un mandato así como entre gallo y medianoche en el fondo para cobrar esa plata, sino que además en ese mandato se puede además fijar el honorario. Yo muchas veces cuando trabajo con mis clientes el mismo mandato para que quede claro, estipulado, acordado, porque además el mandato se firma ante notario, idealmente. Claro. Entonces, que quede estipulado ahí a cuánto asciende el porcentaje de mis honorarios. Ya. Y muchas veces puede ser, como te decía, un porcentaje bajito, fijo al inicio, como para que haya una motivación de comenzar el trabajo y un compromiso entre las partes, entre el cliente y el abogado. Y luego, si es que la tramitación es exitosa y nos va bien, obviamente va a haber un porcentaje y va a haber un incentivo para que el abogado haga bien su trabajo. Bien. La hora, 16:36. Hay una pregunta que usted la está leyendo a esta hora en nuestra pantalla. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? Lo cierto es que conocimos a Macarena. Ella era una mamá que estaba muy preocupada porque su hija Catalina, de 15 años, no había vuelto a su casa. Y lo cierto es que se desplegó un operativo de búsqueda. Por eso queremos conversar de este tema. Queremos, ojalá, entregar consejos prácticos también junto a nuestro panel para que usted pueda estar siempre atento de qué es lo que está ocurriendo con sus hijos, con nuestros hijos. Matías Vera está listo y dispuesto para conversar sobre este tema con nosotros a esta hora de la tarde. Matías. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo gigante desde la Villa Los Héroes en San Bernardo. Hace harto frío y han sido jornadas bien intensas precisamente para la familia de Catalina. Vamos a revisar algunas imágenes que tienen nuestro equipo de dirección, que son finalmente la única pista con la que contaban los familiares de esta adolescente de solo 15 años que estuvo desaparecida desde ayer acá en la comuna de San Bernardo. Lo cierto es que esta única pista, que era Catalina caminando por estas calles justo afuera de su casa, era la única imagen que existía. ¿Qué pasó? Catalina apareció, Ángeles. Esa es la noticia que tenemos que entregarles. Afortunadamente ya está ubicada y en este preciso instante está realizando la constatación de lesiones junto a personal de la Brigada de Búsqueda de Personas de la Policía de Investigaciones, mientras sus papás están en ese mismo lugar de la PDI ubicado en la comuna de Ñuñoa a esta hora. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la situación que se produjo? Porque finalmente Catalina desaparece ayer. El contexto en el que se da, y según lo que hemos estado reporteando durante estas últimas horas, tiene directa relación con que su mamá le dijo que no había cloro en la casa y le pidió que por favor fuera a comprar. Entonces, Catalina sale, y ahí es donde están registradas estas imágenes de las cámaras de seguridad, camina por el barrio en dirección al negocio, pero aparentemente nunca llegó a dicho negocio. Y posteriormente la mamá se encontró con una carta de esta niña que decía que por favor la perdonaran, que ella había decidido irse y que iba a volver solo cuando volviera a ser cuando pudiera convertirse en adulta, que en ese momento iba a volver a la casa. Entonces, con esta carta en la mano, los padres de Catalina finalmente se hacían un cuestionamiento que es bien llamativo, Ángeles, y que tiene que ver con que su hija no era así. Les llamó poderosamente la atención que escribiera una carta de esas características. Mencionaron a los medios de comunicación, también a nosotros, en el contacto que hemos tenido durante esta jornada, que Catalina es una niña muy tímida, que no tiene amigos, que no usa redes sociales. Entonces, la principal teoría de la madre de esta niña era que básicamente alguien, probablemente un adulto, había influenciado a esta pequeña, a esta adolescente, digo, de 15 años, para irse de su casa. Lo cierto es que esto todavía está en materia de investigación. Yo ya les decía, los papás junto a Catalina fueron a constatar lesiones, ahora entiendo que están en la Policía de Investigaciones, en la Brigada de Búsqueda de Personas de la comuna de Ñuñoa, entonces todavía va a ser muy difícil entender qué fue lo que finalmente pasó con esta joven. Lo cierto, y es que ahora tenemos que abrir un tema de conversación que es muy importante. ¿Usted sabe con quién se juntan sus hijos, sus hijas? ¿Usted sabe qué hacer en el caso de que, por ejemplo, el día de mañana, ni Dios lo quiera, su hijo no llega a la casa y usted tiene que reportarla o reportarlo como desaparecido o desaparecida? ¿A dónde va? ¿A dónde tiene que acudir? En el proceso de reporteo de varias historias, en lo personal, yo he cubierto hartas desapariciones y en muchas ocasiones nos encontramos con que los papás dicen, ¿sabes qué? No conozco a mi hijo, no conozco a mi hija. No tenía idea lo que publicaba en sus redes sociales. Nosotros, no en este caso, ojo, nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos en los que los papás dicen, no, si no tiene redes sociales, y nosotros reporteando, nos encontramos con que sí hay redes sociales, hay cuentas de Instagram, hay cuentas de Facebook, hay contactos con personas que la familia no conoce.
¿Qué pasa en estos casos, Ángeles? ¿Conocemos realmente a nuestros hijos? Ese es el tema de conversación que queremos plantear hoy en Aquí Somos Todos. Gracias Matías por esa introducción. Nos alegramos mucho que Catalina esté bien, que esté constatando lesiones en este minuto junto a sus papás en la PDI ahí en la comuna de Ñuñoa. Pero claro, esa es la interrogante, ¿no? ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos y qué tan fácil es conocer a los adolescentes? Solo como dato, fíjense que de acuerdo a las estadísticas, 2 personas se pierden al día. Entre el 93 y el 95% de las ocasiones vuelven a las pocas horas, pero hay un restante que no. Y mayoritariamente las personas que desaparecen, entre comillas, son niñas y entre los 12 y los 17 años. Para conversar de este tema, bueno, está Emilio también con nosotros, que se mantiene acá en el estudio, pero se suma también el teniente Daniel Medina. Gracias, teniente, por estar con nosotros. Y está Daniel Sánchez, bueno, la doctora Carolina Herrera y, por cierto, Jairo Valdés. Teniente, quiero partir con usted primero en términos estadísticos, ¿no? Si mi hijo no vuelve a la casa dentro de las horas que acostumbra, yo inmediatamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hola Ángeles, muy buenas tardes, saludo al panel también. Es súper importante que si usted, por ejemplo, no sabe el paradero de su hijo, de forma inmediata haga la denuncia. No espere 24 horas, 48 horas, no. Tiene que ser inmediatamente que usted no sepa el paradero de él y tenga algún temor de algo, denuncie de inmediato. ¿Por qué? ¿Dónde? Porque a quien denuncie... Ángeles. ¿Dónde denunció? A Carabineros o la Policía de Investigaciones, donde usted quiera ir. ¿Por qué? Porque si lo hace, por ejemplo, en las policías, obviamente, se generan diligencias inmediatas de poder levantar antecedentes, mientras, de forma paralela, se da cuenta el Ministerio Público, para que ellos puedan instruir a una de las 2 policías a que inicie la investigación oficial. Pero es importante que denuncie de forma inmediata. Bien. Daniel, cuando a uno le preguntan, ¿tú conoces a tus hijos? Uno dice, sí, pues lógico. ¿Cómo no? Si convivimos. Pero hay un periodo, sobre todo en la adolescencia, que es mucho más complejo, entrar en la mente, en la cabeza y en el corazón de los chiquillos y chiquillas. Es que partamos de la base que la adolescencia debe ser uno de los procesos de la vida de mayor explosión en todo sentido. Hay un desarrollo físico, moral, psicológico, valórico. Es una transición gigantesca y por lo mismo es uno de los periodos más importantes de la vida, más lindo, que instala formas de ser, formas de pensar, batallas que dar, luchas que dar. Los adolescentes tienen como la función principal de encontrar su propia identidad, de encontrar una filosofía de vida. Es el periodo por naturaleza donde las chiquillas y los chiquillos se encuentran. Y en ese encuentro o en ese proceso de vida buscan mucho. Y cuando buscan habitualmente cuando establecen sus propios códigos, desdiciéndose de los códigos sociales, culturales, familiares. Entonces es muy probable que como que se vayan para adentro, diríamos, ¿no? Como que se queden ahí escondidos, viviendo un proceso de mucha confusión para ellos y ellas mismas. Entonces ahí ocurre que los adultos tenemos esta mirada adultocentrista del mundo, en que todo funciona como nosotros lo pensamos, como nosotros queremos, y nos cuesta ponernos en el lugar de los adolescentes que están viviendo este proceso de transformación gigantesco. En ese sentido, siempre la clave es conversar con nuestros adolescentes, dialogar con ellos, establecer metas claras, estar súper alerta a las señales que nos dan justamente la alerta, problemas del sueño, problemas de alimentación. Ya, pero Dani, espérate, cuando uno le pregunta a un adolescente, cuando a mí me preguntaban, por ejemplo, uno, ¿qué responde? Sí. No, sí, monosílabo. Estoy bien, sí. Estoy mal, claro, tengo sueño. Pero es que ¿tú tenías ese problema, Ángeles? ¿Ah? ¿Tú tenías ese, eran monosílabas? Yo, sí, aunque tú no lo creas, sí, no sé qué me pasó después, pero... Lo que pasa es que probablemente vamos a llegar a una adolescencia en la que no nos comunicamos con los adultos significativos, si es que en la infancia tampoco lo hemos hecho. Si es que nos enseñamos a los niños y niñas a dialogar, y en el diálogo que los adultos vayamos mostrándoles que no hay pecado en el diálogo. Hemos hablado otras veces de lo que pasa, por ejemplo, con los juegos virales. Los virales a los que se exponen los niños se meten en los juegos y se dejan influenciar en los juegos porque no tienen un adulto significativo al lado al cual comentarle, ¿sabes qué? Estoy viendo este juego, me están pidiendo que prenda un fosforito, etcétera. Como no hay diálogo en la familia, o como el diálogo es más bien asimétrico, probablemente el niño cuando le cuenta al adulto, el adulto lo reta, lo castiga, etcétera. El niño aprende a no comunicarse con el adulto y el adulto aprende a no comunicarse con el niño. Sin embargo, cuando la dinámica
dinámica familiar es de confianza y es de autonomía propia, decir algo que me está pasando no cuesta nada. Yo tengo que ser capaz de ponerme en el lugar del adolescente que está viviendo un proceso de transformación maravilloso. Y si no responde a aquello que le pregunto, tengo que buscar la forma de entender lo que le está ocurriendo. Es decir, el adolescente no necesariamente tiene que entender al adulto. Sin embargo, los adultos tenemos que ser capaces de entender a nuestros adolescentes que viven este maravilloso y hermoso proceso de búsqueda. Están buscando, nada más que buscando. Doctora Carolina Herrera. Yo ahora no voy a hablar como doctora, voy a hablar desde una... No, como una experiencia personal. Y la verdad es que yo siento que personalmente tuve una experiencia de mucho control cuando era chica. Tanto control que cuando uno es chica y tiene un diario de vida y tú sabes que tu mamá te lo lee y que te vigila y que está permanentemente encima. Yo inventé un alfabeto entero para escribir en un idioma en que nadie más que yo pudiera entender. Entonces yo generé una vida paralela, aunque sea interna, cerebral, para sentir que era independiente de la vigilancia permanente. Tanto así... Espérese. No. Respire y explíqueme con pera y manzana. Usted como que creó un código. Yo hice un alfabeto entero. Entero, está ahí. Ya, existe. y usted, yo escribía en ese idioma. En ese código. Sí, claro, para que no fuera en ningún otro idioma que otra persona pudiera como interferir en eso. ¿Y nunca su mamá le preguntó, o su papá, o alguno de sus hermanos? ¿Tiene hermanos, doctora? Una hermana. Una hermana. ¿Y nunca nadie le dijo, oye, ¿qué es esto que estás escribiendo? Y ahí usted cachó que la estaban sapeando, ¿no? No, sí, pues sí, mi mamá me mordía el diario de vida. ¿Cómo? Lo mordía con... ¿Sí? Sí, pero no, el control era así. Pero el énfasis del comentario no es ese. El énfasis del comentario es que yo con mis hijos hice exactamente lo contrario y les dije que yo no quería interferir en lo que ellos fueran a hacer cuando sean personas, que quería que fueran uno solo y que no me contaran una historia a mí y fueran otro. O sea, no quería que tuvieran esa dicotomía de tener que dejarme a mí tranquila y en fin. Entonces, eso también te pasa la cuenta, porque eso puede ser que sea visto como falta de interés o falta de cariño, incluso si tú no estás todo el rato encima de las personas. Entonces, hacer esa sintonía es tan variable como personas hay en el mundo. Yo te diría que aquí lo que tiene que primar es el amor, es el cariño, es la sensación de que siempre tu hogar va a acogerte y ese es el mensaje. No importa las cosas que uno haga, lo importante es sacudirse una vez más, pararse y volver a abrazarse y volver a sentir que tú estás ahí. Pero, doctora, ¿usted hizo ese ejercicio con sus hijos de manera consciente para no repetir el patrón? Así, tal cual, exactamente. Es que a mí, mi mamá, ponte tú, le pedía a las mamás de mis compañeras de curso, a las que les mando mucho cariño, a mis compañeras de cuarto medio, que en cuarto medio le escribieran: Carolina sale de mi casa a las 16:15. Y yo tenía que llegar a mi casa a las 16:30, si no tenía que explicar qué hice 5 minutos. Entonces era tal el control. Excesivo. Bueno, pero te explico, hay tantas experiencias como la vida es. Claro. Entonces, en ese momento en que no había celulares, no había, no sé, GPS, esa era la forma del control. Cuando me encontré años después con esos cuadernos y con esas notas, realmente me sorprendí mucho cómo uno va generando, en el fondo, la aceptación de esa situación de súper control, porque en el fondo yo sabía que lo hacía por buenas razones. Claro, o sea, no que era la de forma maldad, no era era buena, de protección. Pero eran buenas razones, entonces no tengo ningún drama al respecto. No, claro. Pero el control sobre cada persona, saber qué hace en cada momento, es una ilusión. Sí. Ese control... Espérate, Daniel, dame un segundo, por favor, dame un segundo. Doctora, cuando usted entiende finalmente de que era la forma de cuidar, su mamá probablemente la quería cuidar a usted, y esa era la forma que ella encontró para hacerlo. ¿A usted eso le generó algún grado de rebeldía, ese exceso de control? ¿Tratar de doblarle la mano en algún minuto? Al revés, ¿O fue más sumisa? No, al revés, era una especie como de protección, porque yo sabía que ella era distinta en el sentido de que toda esa angustia que a ella le producía el no poder controlar la vida no era mala, era para que no nos pasara nada. Claro. De hecho, yo nunca entré a la cocina para que no nos fuéramos a quemar, para que no nos fuéramos a mojar, para que no nos fuéramos a ensuciar. Era una sobreprotección. Súper. Entonces, como que eso también es como intentar dirigir la vida de las personas. Claro. Yo, por ejemplo, nunca bailé y nunca canté
ni nunca como que me dediqué a reírme, porque la risa está en la boca de los tontos. Yo estaba para cosas importantes. O sea, si tú le programas la vida a una persona, también la puedes restar de vivir. Lógico. Daniel. Es que quería solamente indicar que esa manera de protección es una manera de protección súper adulta y hace que el adolescente no lo entienda. Claro. Si la Carola, tú te das cuenta, a los 20 años de esto, a los 25 años, es distinto el ciclo evolutivo que estamos a los 25 años que el que estamos a los 15. Entonces, a los 15, yo no logro entender que la mamá me está protegiendo, no logro entender que la mamá quiere controlar que nada me pase. Yo sí siento y creo que debe haber control, pero ese control debe ser amoroso, ¿ok? Esa vigilancia de los niños tiene que ser amorosa y cariñosa, de tal manera que el niño se sienta protegido. Un niño protegido, un joven protegido, es un joven que va a poder explorar la vida. Los jóvenes que nos están viendo ahora y que nos escuchan también tienen que ser capaces de comunicarse con los adultos, con las personas que viven, para decirle lo que están sintiendo. Cuando voy expresando lo que siento, Ángeles, cuando expreso lo que siento, dame un segundo, cuando expreso lo que siento, también conozco lo que estoy sintiendo. No es solo explotar, sino que me permite racionalizarlo. Yo lo entiendo, pero eso lo entiende una persona adulta. Entonces, sería recomendable, y ahí voy, buscar a un adulto tercero aquí que sea de confianza para mí, para poder expresar eso. O sea, sería recomendable que a mis hijos yo les diga, si no confías en mí o no hay caso de que mantengamos una relación, ¿puedes buscar a una tercera persona? Es que ese adulto significativo aparece, pues, Ángeles. Es el tío, el abuelo, el vecino, el papá, el amigo, etcétera, etcétera. Son o adultas significativas o son personas mayores que yo, compañeros del colegio, profesores, que van siendo figuras, si tú quieres, significativas para nosotros, pero no significa que yo como papá le digo al niño, ya, búscate un adulto que sea significativo para ti porque yo no doy el ancho. En ese sentido, el adulto significativo, el papá, la mamá o el cuidador debe ser capaz de entrar en la sintonía con el adolescente y el adolescente debe ser capaz de entrar en sintonía con el adulto. No es un mundo así como fantástico de luces rosas, es el mundo real en el que debemos protegernos para que todos nos desarrollemos de la mejor manera posible. Y aceptar cosas que uno tal vez no quiere escuchar o no quiere entender, si tienen una afición política, artística, de cualquier naturaleza religiosa que tal vez no es la tuya, ser capaces de entender eso. Nosotros hicimos acá en Canal 13 una serie de reportajes de Se Busca, se llamaba el segmento, en conjunto con Carabineros, el departamento del CEP. Y lo que nos llamaba la atención es que este es un fenómeno mucho más fuerte de lo que la gente común piensa. Hay 60 denuncias por presunta desgracia al día. Hay cerca de 14.000 denuncias por presunta desgracia vigentes. Y lo que nos dábamos cuenta, y lo conversábamos justamente los mismos Carabineros, es que muchas veces estas situaciones eran gatilladas por la situación de pandemia, encierro, porque los niños están viviendo una situación desconocida y real, que nunca, yo creo, ninguna sociedad había vivido de esta forma. De la noche a la mañana dejaron de verse con sus amigos, con sus compañeros del colegio, y esto atraviesa también todos los estratos socioeconómicos y todas las edades. Hemos visto en el último tiempo, en otro programa que estoy haciendo, SOS, que también hay muchos ancianos que salen a caminar y se pierden. Eso es realmente increíble. ¿Hasta qué punto la pandemia está gatillando este fenómeno? O sea, la pandemia ha sido la causal de muchas cosas que no están ocurriendo. Yo establecería, sí, Emilio, la diferencia con personas mayores que pueden tener cierto grado de deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo, emocional, etcétera. Pero ojo, Daniel, también hemos visto universitarios. Sí. Es que lo que quiero decir es que si hablamos de personas mayores tenemos que pensarlo de otra manera producto de este desarrollo cognitivo que te digo. Es más fácil para una persona deteriorada perderse, ¿sí? Poder pensarlo de alguna manera, así como también para los niños que no han alcanzado cierta etapa del desarrollo. Pero en otros ciclos de la vida, la pandemia lo que ha generado es un impulso tremendamente fuerte. No la pandemia, el encierro, la pérdida de libertad, genera un impulso gigantesco para que salgamos a vivir, los adolescentes, aquella vida que no hemos vivido en este tiempo porque sentimos que se nos ha quitado hasta eso. Yo hablaba atrás con un estudiante, me decía, profesor, es tan terrible el tema de la universidad porque la universidad nos quitó hasta el computador con el que antes jugábamos. Tenían un espacio que era para ellos, para sus redes sociales, para su vida, y se lo quitó esta pandemia con la educación a distancia. Siempre la gente se va a perder, Emilio. Existe la posibilidad de que la gente se pierda, pero
es súper recomendable que siempre estemos anunciando, avisando lo que estamos haciendo a las personas que queremos, porque el daño que podemos hacer a una persona como este papá no tiene precedentes. Aunque la hija vuelva, aunque el hijo vuelva, el daño que se produce en la estructura de la familia muchas veces es irreparable. ¿Por qué? Porque no nos comunicamos con las personas. Insisto, aparte de las personas mayores y los niños, las personas que estamos entre la adolescencia y el ciclo de la vida, tendríamos que tener una manera de comunicarnos con los otros y avisar lo que estamos haciendo. Gracias, Daniel. Emilio Saderland. ¿Cómo está? Hola amigos, a todo el panel, ¿cómo están? Bien, todo bien. Oye, ya, la cifra de hoy día alarmante. Más de 7.600 casos se registraron y 172 personas, humanos, compañeros, familiares fallecidos. ¿Es producto de la celebración del Día de la Madre? Es la pregunta que todos nos hacemos. Parto con usted, doctor Ugarte, y después le damos la palabra a la doctora Carolina Herrera. Bueno, la verdad es que estamos en un momento de circulación de virus muy importante. Las cifras sabíamos que eran altas y sabemos que estamos además en periodo de otoño-invierno, donde la gente tiende a encerrarse más, hay más facilidades para propagación. El virus no desaparece en verano, pero ciertamente se incrementa su propagación en invierno. Sobre eso hay en marcha un proceso de vacunación, hay también medidas de cuarentena, pero nada de eso impide que la epidemia siga propagándose. Entonces, efectivamente, el Día de la Madre es una de las mayores festividades en el país. El año pasado ya vimos que hubo un aumento de casos relacionado temporalmente con esta celebración, y hoy día está de nuevo esto ocurriendo, pero ocurriendo porque existe una base de circulación de virus muy importante. Una campanada de alerta igual que el año pasado, Ángeles, y recordar a todos aquellos que creían que esto ya estaba quedando atrás y que las cifras iban a bajar y que íbamos a tener 3.000, 3.500 casos. Esto no es así, esto no ha bajado y todavía queda todo el invierno por delante, entonces hay que ser muy prudentes y seguirnos cuidando, por favor, por favor. Sí, oye, y vacunarse también, no solo contra el COVID, sino que contra la influenza, porque a diferencia del año pasado, los niños este año están presencial varios colegios, entonces, porque ahí la mezcla de bichos yo creo que debe ser bastante complicado. Doctora Carolina Herrera, se lo quiero preguntar a usted precisamente eso. Sí. La mezcla de COVID y la de influenza o sincicial también, que puede estar en circulación a diferencia del año pasado, y con la positividad que tenemos hoy día, que es del 10% en coronavirus, ¿cuál es el escenario? ¿Hay tercera ola? A ver, Ángeles querida, expliquémosle a las personas que pandemia por COVID nos va a acompañar por meses. Y estas medidas de protección, como las que estamos usando ahora, esta distancia física, este no tocarnos, este no juntarnos a comer, tiene que acompañarnos por un rato largo. Ese es el nuevo modo COVID de vivir y de sacar adelante este país, pero no inmovilizándonos dentro de una casa, en una cuarentena que ya es de papel, según lo que los propios expertos epidemiólogos dicen, que ya no está respetada, que en realidad ya no luce, digamos, su puesta en marcha. Claro. Y tenemos que entender que en la medida en que podamos y tengamos alguna herramienta y algún recurso para protegernos de las enfermedades respiratorias, hay que usarlo. Vacuna COVID, vacuna antiinfluenza, ojalá tetravalente, para poder tener las dos cepas de influenza A y B cubiertas. Eso es muy importante. Y mantener estas medidas cuando te juntes con tu familia. Sí. En esto quiero ser súper enfática. No son la gente que hace fiesta clandestina en La Serena la que produce el aumento de casos en Santiago. Es lo que hacemos todos nosotros con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros amigos, que nos juntamos, nos sacamos la mascarilla y entonces tenemos que entender que vamos a estar más expuestos. Ya. Doctora, solo como paréntesis, ¿es recomendable que la gente se ponga esas vacunas que son de vitamina? Que no son vacunas, son complejos vitamínicos. Eso. Complejos vitamínicos B, aporte de vitamina K, aporte de probióticos, siempre va a ser bienvenido. En este tiempo que no tenemos mucho sol, suplementar con vitamina D hace muy bien. Ya. Ay, pero ¿cómo? Es que me tragué el alcohol, doctora, como que lo aspiré. Me estaba echando alcohol. Pero es como cuando hablamos de piojo y uno se empieza a rascar la cabeza. Sí. Ya, pues, me eché esta cuestión y lo aspiré.
Perdón. Caminito viejo, doctor Ugarte, tengo pregunta para usted. ¿Ha bajado la edad de las personas que están en camas críticas? Porque comienza la vacunación para mayores de 20 años la próxima semana, pero las camas todavía están a tope, po. Sí. Las camas están muy a tope y son muchas las camas. O sea, lo normal era tener menos de 1.000 camas y ahora hay 4.500 camas y están todas llenas. Y una cosa que hay que tomar conciencia que es impactante, que es sobrecogedora, que si empezó a bajar el promedio de edad, empezó a ocurrir otra nueva cosa en estas últimas 2 semanas, que es la enfermedad de niños. Se están enfermando niños por diferentes enfermedades respiratorias, pero también por COVID, no solo por PIMS, sino por neumonía vírica por COVID. Entonces, ojo que camas de pediatría que se habían convertido en camas de UCI de adultos, ahora se las tenemos que devolver a pediatría porque están intubando y conectando niños a ventilación mecánica. La situación no se ve del todo tranquila. ¿Y cómo toma entonces esto de que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que se están pensando y analizando los permisos y libertades, dijo, para personas que estuvieran vacunadas? Está complejo. Bueno, es una idea que se viene planteando hace tiempo. Hablado, ¿se acuerdan ustedes? El carné verde que se había implementado en otros países. Claro, como una posibilidad también de estimular a la gente a que se vacune. Pero recordemos que el tener 2 vacunas no garantiza que uno no se vaya a enfermar. Ciertamente la tasa de hospitalizaciones, de casos graves en los vacunados es mucho menor. Y la posibilidad de enfermar disminuye, pero disminuye menos que lo otro. Claro. Entonces, son medidas que se pueden considerar. Pero ojo, estamos en un momento complejo. A comienzos de abril tuvimos momentos muy complejos y el 21 de abril tuvimos el peor momento en las camas críticas. Y ahora de nuevo vamos hacia arriba, el R efectivo viene subiendo, las camas están muy calientes, la situación está muy compleja. Hay muchos hospitales en la región metropolitana que están al borde del colapso, por decirlo de manera muy diplomática. Claro. Así que quizás no es el momento de relajar mucho las medidas. Sí. Y expliquémosle a las personas que la gravedad de los pacientes y el uso de relajantes neuromusculares va a dejar más secuelas en esta segunda ola que las que tuvimos en la primera ola, y eventualmente podemos tener tercera y cuarta. El punto es, no esperemos que ceda el número. Tenemos que vivir en el autocuidado. Sí. Ese es el mensaje correcto. Y eso lo vamos a repetir hasta el cansancio. Sí. Oye, fin de semana largo. Cordones sanitarios, aduana sanitaria, vimos gente en los terminales de buses esta mañana llenos, mucha gente que no tenía idea que necesitaba permiso, porque parece que nos confundimos con el fin de semana pasado donde tuvimos elecciones y teníamos, comillas, chip libre. Así que teniente, aquí necesito su ayuda, pero espéreme, porque la gran pregunta es, ¿está ocurriendo lo mismo en el aeropuerto de Santiago? Por el cordón sanitario y por las medidas que ha tomado la autoridad sanitaria de cierre de frontera, hemos visto una disminución mayor de los vuelos, 90% internacional y 75% doméstico, y no se ven cambios ni en el corto ni en el mediano plazo, lo que hace más grave la situación que viven las aerolíneas y el aeropuerto de Santiago. Voy viajando a Chillán, espero entrar. ¿Nota un aumento de los pasajes? No, el 50% no. ¿A dónde viajan? Retorno a la ciudad de Puerto Montt. Sí. ¿Pidieron los permisos? Sí, todos los permisos. Viajo a la región Ñuble, la comuna de Pinto. ¿Va de vacaciones? Voy a mi primera residencia. Trabajo acá y viajo cada 15 días. ¿A dónde va? A Talca, señorita. Viajo con mi hijo, que veníamos a Santiago para venir a buscar sus prótesis, porque aquí en Santiago, la Teletón de Santiago se la hace muy buena, y ahora ya vamos de regreso. ¿Sacaron todos los permisos? ¿Cómo estuvo el proceso? Permiso sanitario, el salvoconducto, en carabineros, todo en regla. ¿Estuvo complicado sacar los permisos? Fíjese que sí, porque cuesta un poquitito con la clave única, pero tuvimos que ir a la comisaría y ahí hablar con el teniente, y ahí nos hicieron el documento y al correo electrónico. Gracias a Dios, porque estaba con susto. Yo viajo a San Vicente Tahuatahua.
¿Encontró que hay un aumento en los precios de los pasajes? No, aún no lo sé porque voy llegando recién a la caseta, pero me imagino que debe haber un leve aumento. ¿Fue complicado sacar los permisos o no? Mire, para puro meterme en la página, por ciber, más de 1 hora. Por ciber. Y por el teléfono, como media hora más, porque saqué los 2 permisos separados. ¿Fue complicado con el proceso de la clave? Claro, me metía y me ponía otra aplicación o no me daba, como dijera, cobertura, así que ahí quedaba pegado. De ahí tenía que meterme de nuevo, salir de la aplicación, volver a meterme, todo ese tema. Viajo a Concepción. ¿Viaja por negocios? ¿Es su hogar? No, vuelvo a mi casa, que estaba de vacaciones y pasé a hacer unas compras y me voy para la casa ahora. ¿Sacó todos los permisos? Sí, los tengo todos. ¿Ya compró el pasaje? Todavía no, espero que encuentre el pasaje porque veo que hay mucha gente. Ojalá que haya el pasaje. Bueno, todas las realidades, Sí, pero la pues. gente, claro, se comportó bien, aparentemente de acuerdo a lo que nosotros pudimos apreciar con el testimonio, ¿no? Pero todos se portan igual, teniente Daniel Medina. ¿Y qué restricción hay para este fin de semana? La verdad, Ángel, es que durante la última semana a muchas personas también se les fue confundiendo algunos conceptos, qué significaba pasar a fase de transición, salir de la cuarentena. Y eso se veía hoy en los terminales, que el día de ayer también pasó lo mismo, en donde mucha gente creía que estar en fase 2 de transición le permitía salir de la región sin ningún tipo de permiso. Entonces ahí también se tuvo que hacer la labor educativa con ellos, explicarles que para poder salir de una región, si estoy en fase 2, funciona igual que si estuviese en cuarentena, con un permiso de desplazamiento que me autorice salir o un salvoconducto por temas laborales. Pero ojo, en breves, ya a las 18 horas, comienza un cordón sanitario que lo que hace es restringir totalmente las salidas y los ingresos a la región metropolitana, región de Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Es decir, solamente voy a poder desplazarme con permiso único colectivo que habilite el viaje interregional o bien con los 3 salvoconductos que están disponibles por temas médicos, funerarios o de mudanza. No tengo ninguna otra alternativa para poder viajar durante este fin de semana. Perfecto. Teniente Daniel Medina, un millón de gracias como siempre por aclarar todas nuestras dudas. Que esté muy bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Gracias, doctor Sebastián Ugarte. También nos dejamos pregunta planteada. Nicole, me pongo seria para esta pregunta. ¿Cuál es la mejor hora para el amor? Depende de cada pareja, depende de qué es lo que cada pareja considera un buen horario para ellos. O sea, hay personas que se sienten más cómodas teniendo relaciones en las mañanas, hay personas que tienen una dinámica en las que durante la noche están más cómodos, pero yo creo que es algo que hay que conversar. Son muchas las parejas que tienen que conversar acerca de esto para poder encontrar el minuto que sea más como fácil para los dos. Y si no, estén solos. Claro, porque con hijos, Ángel, es complicado. Pues entonces, por ejemplo, en mi caso, Nicole, tengo hijas pequeñas, entonces que demandan mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, se te van a meter a la cama veces se quieren dormir con nosotros, entonces de repente tipo 4 de la mañana miro para el lado, estamos solos, le toco la mano, si ella me mira, igual que Carosi, le digo es tiempo para compartir. Se supone que según la ciencia, como a las 5 de la mañana es uno de los mejores horarios. ¿5 de la mañana? Sí. Según la ciencia, tipo 5 de la mañana es un buen horario por lo que está pasando a nivel hormonal en tu cuerpo, pero en verdad... Ya, pero espérate, ¿cómo? ¿En serio? Biológicamente uno como que... A mí me pasa que esos estudios son tan... Uno nunca sabe, claro. A quién le preguntaron, pero dicen que, según los movimientos hormonales, en esos horarios son como los mejores para poder tener relaciones sexuales. Ya, y ahora, si uno pone, si me preguntáis a mí, psicológicamente hablando, el mejor horario es el que tú conversas con tu pareja. Ya, me preguntan desde el suite si es que hay que poner despertador o esto tiene que darse de manera espontánea y natural. Pues. ¿Sabes qué? Una súper buena pregunta. Yo con mis pacientes en terapia lo que tiendo a hacer es decirles, tienen que programar más que los encuentros sexuales, minutos de espacio juntos. De intimidad. O sea, yo siempre digo que sin espacios de ocio no hay sexualidad. Y lo que tiende a pasar en las dinámicas de pareja es que el foco de las conversaciones son o la casa, o los hijos, o el problema, o lo que pasa. Entonces hay que programar espacios en los que nos preocupemos de hablar de nosotros. Y de pasarlo bien, y de reírnos, y de generar estos encuentros de ocio. Porque si no, a nadie le dan ganas, po. Claro. Oye, el otro día en otro capítulo estábamos hablando precisamente de cómo mantener, cómo regar la flor. Bueno, y aquí se repite de nuevo entonces esta instancia. La flor, ¿No era así? La flor, en mi caso. Ah, la plantita, perdón. No, era la flor. Bueno, planta, flor, árbol, lo que usted tenga, da lo mismo. Si todos algo tenemos.
vamos. El tema está... Dale nomás. Okay. El punto a lo que yo quería llegar era, claro, o sea, tenemos que programarnos, sí, para tener un minuto entre nosotros, entre la pareja. Mira, yo creo que este es un muy buen ejemplo para que todos en la casa entiendan y para que ustedes también lo entiendan. Hay una idea y un concepto de que la sexualidad tiene que ser espontánea y tiene que pasar así de la nada y que el deseo... Y yo siempre digo, o sea, no hay nada menos espontáneo, porque siempre las parejas te dicen, antes, cuando recién partimos, esta cuestión era fogosa, era increíble. Y yo digo, no hay nada menos espontáneo que las primeras relaciones sexuales con tus parejas. O sea, tan poco espontáneo que los sostenes combinan con los calzones, que estoy depilada pero de una semana antes. O sea, de verdad que espontaneidad tiene, pero nada. Lo que pasa es que hay interés. Y eso es lo que se va perdiendo. Y eso es lo que hay que seguir creando en las parejas. Y eso es lo que no podemos permitirnos como pareja perder. Esos espacios de ocio, en lo que me preocupo de estar con mi pareja, porque quiero estar con esta persona, porque yo la elegí. Eso es lo que se nos olvida. Esa es la pega que hay que hacer. Solo quiero agregar algo a partir de esto de los que tenemos hijos. Otra cosa es con guitarra. Eso es una excusa finalmente, a partir de lo que nos está diciendo Nicole. Hay que hacerse el espacio, hay que dialogarlo, entender que todo esto tiene que ver con la pareja, y si los niños no me dejan, que el trabajo no sé qué tal, hay que buscar el espacio de encuentro para dialogar y tener una vida sexual afectiva y efectiva. Ojo, y yo agregaría algo que es súper importante. Hay algo que es necesario para nuestros hijos, y es que nuestros hijos entiendan que nosotros como padres tenemos dinámicas de pareja y hay intimidad. Así es. O sea, eso es un tremendo regalo para tus hijos. Entregarles esa experiencia a tus hijos y que tus hijos sepan que los papás tienen espacios de intimidad es un regalo enorme para la vida de ellos, cuando ellos vayan a tener intimidad. Yo tengo, oye, llegaron preguntas, pero espérate, yo conozco un matrimonio que tiene, igual que en la condición de Jairo, un niñito chiquitito de 5 o 6 años y todavía no lo pueden sacar de la cama. No, y es terrible. Entonces, ¿cómo se le explica finalmente al niño de que los papás necesitan estar solos en su pieza alguna noche de la semana al menos? Yo creo que uno de los errores que cometen los padres es que creen que van a poder evitarle todo tipo de frustración a sus hijos y todo tipo de dificultad a sus hijos, y no podemos hacer eso como padres. Nuestro rol como padre es acompañarlos en sus frustraciones, acompañarlos en sus dificultades. Entonces, si es que con amor, cariño y respeto les explicamos que ellos necesitan tener su espacio, es que también tenemos que generar una educación para nuestros hijos de sus espacios de intimidad. Esto no es solamente para la pareja, es también para tu hijo. Tu hijo debe tener un espacio de intimidad y tiene que crearlo. Y espacios en los que pueda tener una conexión con ellos mismos. Si no te encontráis con esta sociedad que no se masturba, no se toca, no se explora, no tiene idea lo que tiene, para después ir y jugar un rol de pareja con otra persona. Claro, o sea, necesitamos aportarle en eso a nosotros, a nuestros hijos. Solo quiero agregar que el niño sale de la pieza no solamente por la intimidad, sino que también por la autonomía, po. La autonomía del niño, la autonomía de la pareja, que no necesariamente tiene que ver con la vida sexual, tiene que ver con que nosotros somos pareja y usted es hijo y usted duerme allá y nosotros acá, y tenemos vida independientes cada uno. Eso el niño tiene que aprenderlo siempre. Claro. Oye, qué interesante tema. Es que son tan chiquititos que va sacando. No, pero generar un par de horas de tranquilidad es una cosa capital. Cada cierto tiempo regalarse una tardecita, una mañana de domingo. Sí, qué rico. Ya, 17:59, tenemos resultado de la encuesta que habíamos planteado el día de hoy. El hombre cuando puede y la mujer cuando quiere. ¿Qué tan cierto es? La mayor verdad, un 68,5%. Una gran mentira, el 31,5%. 365 votos. Gracias a todos quienes participaron en esta encuesta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, doctora Carolina Herrera, como siempre. Un besote para usted, mi Pamelita, linda, preciosa, rica. Abracitos. Nicole, bienvenida. Ya eres parte de esta familia llamada Aquí Somos Todos. Gracias, Daniel Sánchez, por acompañarnos una vez más. Jairo Valdés, tus historias, tus canciones y tu baile inigualable. 18 horas, nos vamos, nos despedimos y gritamos fuerte y claro. Mañana hay programa, viernes feriado, en vivo y en directo, siempre para decir, aquí somos todos.